Uno de los primeros casos en Europa se refiere a una serie de supuestos avistamientos en el siglo XI en Inglaterra. Uno de los casos más antiguos que he localizado se remonta al año 1067. Se trata de un grupo de aldeanos que vislumbraron algo ardiendo en el cielo que se precipitó al suelo e incendió los campos para finalmente remontar el vuelo y sumergirse en el mar. Carl Find lleva casi una década investigando el fenómeno OSNI. Su sitio web, water-ufo.net, cuenta con un archivo de más de 900 informes antiguos y actuales sobre OSNIs. Según Find, uno de los primeros incidentes del siglo XX lo registró el diario Philadelphia Inquirer, el 1 de agosto de 1904. Un carguero británico, el Mohican, que iba camino de Filadelfia, parecía, en palabras del diario, arropado por un extraño vapor metálico que relumbraba como el fósforo. Hace poco descubrí que en ese caso se dieron más detalles escabrosos de los que se publicaron en su momento. El capitán y la tripulación confirmaron que un objeto se les acercó desde el océano como una nube que brillaba. No era un meteoro descendiendo, sino que se deslizaba por el mar. Cuando se aproximó al barco, el capitán intentó distraer la atención de sus hombres, asignándoles distintas tareas para sobrellevar el miedo. No pudieron dar un paso mientras la nube rodeaba la embarcación. Las posteriores informaciones describían cómo durante el suceso la brújula giraba con la velocidad de un motor eléctrico y los marineros eran incapaces de levantar las piezas de acero de la cubierta magnetizada. La historia recogía la declaración del capitán en la que confirmaba que toda su tripulación podía dar fe del relato. Pero quizá el incidente más insólito referido a los OSNIs, según los expertos, sea el caso canadiense de 1967. El incidente de Sag Harbor es el caso más importante de la historia de los OSNIs. El artefacto se movió bajo el agua hasta otro punto y apareció un segundo ovni. A continuación visitaremos Sag Harbor, en Nueva Escocia, en el 38º aniversario de ese incidente capital para la ufología. El 4 de octubre de 1967. Ahí fue donde estaban las luces, justo detrás de mí. Hace 38 años, el 4 de octubre de 1967, a eso de las 11:20 de la noche, ocurrió algo en Sag Harbor que se recordaría durante los años venideros. La noche del 4 de octubre del 67 se convirtió para muchos ufólogos en la noche de los ovnis. El incidente de Sag Harbor pasó a ser el caso más conocido de aquella noche. Chris Stiles y Don Ledger han dedicado los últimos 10 años a investigar el incidente OSNI de 1967 en Sag Harbor. El caso, que contó con una amplia cobertura informativa en Canadá por aquel entonces, con el tiempo fue relegado al olvido. Su libro Objeto Oscuro reabrió el debate y arrojó nuevos datos sobre los muchos sucesos notificados aquella noche y las semanas siguientes. La razón por la que se destacó el incidente de Sag Harbor por encima de los demás avistamientos de aquella noche se debe exclusivamente a que fue el único suceso en el que algo cayó desde el cielo e impactó en el mar. Hizo mucho ruido y se vieron luces. También fue el único en el que nadie avisó sobre un ovni. Rápidamente, la sede local de la Policía Montada de Canadá recibió diversas llamadas que decían simplemente que habían visto luces. Pensaban que quizás se había estrellado un avión en lo que ellos llamaban el estrecho. El interés y la preocupación se centraba solamente en la posibilidad de hallar supervivientes. Nadie informó sobre un ovni. No me extraña que viera algo en el cielo porque por toda Nueva Escocia en la noche del incidente de Sag Harbor se dieron muchísimos avisos de ovnis. Enseguida llegaremos a Sag Harbor y al sitio en el que se congregó la multitud para ver lo que fuera que pasó aquí hace 38 años. Cada año, Ledger y Stiles hacen un viaje a Sag Harbor para reunirse con Norm Smith, uno de los 3 testigos que aún siguen con vida. En esa isla, ahí es donde ocurrió todo. Justo ahí fue donde vimos las luces en el agua.
Hola, ¿qué tal? Bien, como siempre. Los tres nos quedamos en la hierba viendo las luces. Al cabo de un rato parecía que se estaba acercando a nosotros y luego fue descendiendo hacia el suelo. Creímos que era un accidente aéreo, así que nos fuimos para allá en el coche de mi padre y en el de mi tío y nos plantamos justo aquí, junto a los líquenes. Cuando llegamos debía de haber unas 10 o 12 personas. Estuvimos mirando las luces en el agua durante unos 2 o 3 minutos, hasta que desaparecieron. Lo que ocurrió después está confirmado. Antes de medianoche de aquel miércoles 4 de octubre, los agentes de la Policía Montada canadiense que asistieron al suceso desde la costa realizaron una búsqueda con sus barcos hasta las 3 de la mañana con la ayuda de muchos pescadores locales, entre los que se encontraba Norm Smith. El miércoles 6 de octubre a mediodía llegaron desde Halifax los buzos de la Marina canadiense y estuvieron todo el fin de semana rastreando la zona. Al final enviaron a 7 buzos de la unidad de submarinismo de Halifax hasta Sag Harbor. Las labores de búsqueda se prolongaron durante las horas de luz del sábado y el domingo. El lunes por la mañana, desde Ottawa, se dio por terminada la búsqueda. Lo clasificaron como objeto volante no identificado y dieron carpetazo al asunto. Según los informes del gobierno, el objeto viajaba de sur a norte por la costa de Nueva Escocia. En un momento dado, se detuvo y permaneció en el aire hasta que a eso de las 11:20 de la noche se sumergió en el agua describiendo un ángulo de 45 grados a unos 275 metros de la costa. Justo detrás de mí, donde vimos las luces, justamente en la isla de Bon Portage que queda a mi espalda. Cuando los agentes de la Policía Montada canadiense que habían respondido a la llamada llegaron a la costa por la antigua autopista 3, el ovni aún se movía sobre la superficie del agua. El objeto parecía además dejar un rastro muy denso de espuma amarilla. Las semanas siguientes al 4 de octubre, la historia cobra tintes más misteriosos. El asunto copa las portadas de todos los periódicos canadienses y tal como apuntan Ledger y Stiles en su libro, unos días antes de que el ejército canadiense clasificara el suceso como incidente ovni, un segundo artefacto se sumergió en las aguas de Nueva Escocia para reunirse con el primer objeto. Y esta cosa retomó su curso a una velocidad de unos 7.000 kilómetros por hora y atravesó Nueva Brunswick por la bahía de Fundy, a lo largo de la punta suroeste de Nueva Escocia, y se sumergió por aquí. Las autoridades sabían que el objeto ya no estaba allí, que se había desplazado bajo el agua para descansar en el lecho marino. Se quedó allí casi una semana y después puso rumbo al Golfo de Maine gracias a un segundo aparato que le ayudó con las reparaciones. Y los dos juntos emergieron y salieron volando sobre el Golfo de Maine. Lo interesante es que hay un segundo informe de un avistamiento en Sag Harbor que describe 2 juegos de luces, una naranja y una amarilla saliendo del agua y alejándose. Este hecho sigue suscitando polémica y multiplicando las pesquisas en torno a los sucesos del 4 de octubre de 1967. Hay una gran cantidad de documentos originales que sostienen la teoría del accidente de un ovni en Sag Harbor. Y en uno de los párrafos se indica que se llevó a cabo una investigación preliminar. Se ha revelado que este objeto no tuvo nada que ver con una bengala, una boya, un avión, ni con ningún otro objeto conocido. Por aquel entonces, hace 30 y pico de años, yo no sabía si era un ovni o qué era. Pero que nadie me diga que no pasó nada porque sí que pasó. A continuación, por primera vez en televisión, los vídeos que prueban lo que puede ser un ovni emergiendo de las aguas de la laguna Cartagena en Puerto Rico. Ve el objeto entrar y salir de las aguas de la laguna Cartagena. Y después, un científico de la Universidad de California nos revela que las velocidades supersónicas de los ovnis no solo son científicamente posibles, sino probables. Quizá la región con mayor historial de actividad ovni sea la costa que rodea la isla de Puerto Rico. Al situarse en el misterioso extremo sur del Triángulo de las Bermudas, durante décadas la isla ha sido el centro de muchos debates sobre estos artefactos. Puerto Rico es un foco de actividad ovni submarina y parece ajustarse al patrón de los demás casos. Puerto Rico es considerado uno de los países de las Américas de más avistamientos ovni.
Los miembros del proyecto Argus, un grupo de ufólogos con base en la isla, nos invitan a un recorrido por algunos de los lugares supuestamente más frecuentados por los OVNIs. La Laguna Cartagena es un lago aislado cerca del extremo suroriental de la isla que se ha venido asociando a gran parte de la supuesta actividad OVNI del país. Donde también, tanto en la Laguna Cartagena como donde yo me reúno, también se explica que hay mucho secretismo de ovnis. El área de la Laguna Cartagena ha sido, desde la década de los 30, se han reportado cientos de casos. 8 de octubre de 2002, las 9 de la noche aproximadamente. Carlos Torres, agente de la policía puertorriqueña y miembro del proyecto Argus, divisa un OVNI rojo y brillante emergiendo de las aguas de la Laguna Cartagena a una velocidad increíble. A continuación se detiene y permanece inmóvil sobre el agua. He sido testigo de objetos que se han suspendido encima de la Laguna Cartagena. Estuvieron involucrados militares, fueron testigos también. Y este objeto pues vuelve nuevamente, viene del área de Monte del Estado, Maricao, y se suspende exactamente encima de la Laguna Cartagena. Tras flotar durante varios minutos sobre la zona, se vio cómo el objeto volvía a sumergirse en el lago. Otro miembro de Argus, Luis Epi Quiñones, cree que él también grabó el mismo objeto en 2004. Sí, lo más importante, pues, yo tomé un video el 20 de noviembre del 2004 en el área, en las inmediaciones de Laguna Cartagena, que demuestra, pues, que allí... Estas imágenes, en primicia para la televisión, podrían demostrar la existencia de un OVNI en este enigmático lago. El aparato brillante que se vio salir del agua estuvo flotando durante casi un minuto antes de alejarse volando. Ya que en un momento, en la década de los 90, se trató de desmentir lo que estaba ocurriendo en el sitio, a pesar de que hubieron cientos de testigos y testimonios que decían haber visto luces entrar y salir de Laguna Cartagena. Básicamente, avistamiento se ha visto en todas partes de Puerto Rico, pero los lugares más mencionados está Laguna Cartagena, está la carretera 303. La región de Lajas, que atraviesa la carretera 303, ha sido otra fuente de informes sobre ovnis y OSNIs. Entre ellos el de un posible choque en Monte Indio en 1997 que dejó chamuscada la zona del impacto y muchas preguntas sin respuesta. El 5 de mayo de 1997, aquí se estrelló un platillo y quemó muchas tierras en lo alto de la montaña. Aquella noche vinieron los federales y abrieron algo, no se sabe qué. ¿Un ovni? Tras el accidente de 1997, las autoridades locales empezaron a tomarse más en serio los avisos sobre ovnis y OSNIs. Como resultado directo, el alcalde de Lajas hace poco rebautizó la autopista que atraviesa el centro de Puerto Rico como la Ruta Extraterrestre 303. Pero por ahora, otros asuntos extraterrestres en la isla reclaman la atención inmediata de los expertos. Desde las laderas que rodean Lajas, el gobierno suele lanzar un misterioso globo aerostático amarrado que transporta un radar que alcanza casi los 5 kilómetros de altitud. Aparentemente su misión es controlar el tráfico y el tiempo, pero los ufólogos creen que eso es solo una tapadera para su verdadera función, observar y registrar cualquier actividad extraterrestre. Hay un documento de gobierno, la legislatura, donde se pidió una investigación secreta, no pública, secreta, sobre estos avistamientos de ovnis dentro de las aguas. Pero también dice el documento que no representan ningún peligro para la humanidad. El volumen de informes sobre OVNIs en torno a esta pequeña isla ha llevado a muchos a plantearse la posibilidad de que las profundidades que se abren bajo el extremo sur del Triángulo de las Bermudas, junto a la misma costa, ocultan algo más que OVNIs. Los expertos y los ufólogos de todo el mundo están convencidos de que podría albergar toda una base de estos aparatos. Se sospecha de que hay unas bases o una base cercana entre La Palguera y la zona cercana al Faro de Cabo Rojo. Esas zonas son unas zonas bastante que se cree que se llega hasta la Laguna Cartagena.
El motivo de entrar y salir es que pues subterráneamente pues ellos pueden entrar por una área específica, salir por otra parte y las bases que tienen debajo del agua. ¿Son todos estos sucesos fruto del misticismo local o se deben quizá al influjo cultural del Triángulo de las Bermudas? En los estratos populares de la cultura puertorriqueña, la mayor parte de las personas, aunque hablan sobre el chupacabras y el Triángulo de las Bermudas, no creen nada de esas cosas. ¿O acaso hay algo más en todo ello? Que es una realidad, los ovnis en Puerto Rico es una realidad, está ocurriendo y hay muchísimos, cientos de testimonios y de evidencia que lo demuestra así. Iba a venir, ¿entiendes? Y yo pienso que el fenómeno de los ovnis es real. Aquí en Puerto Rico se han dado cientos de casos, eso es una realidad. A continuación, veremos testimonios fotográficos de la posible existencia de un OVNI emergiendo de las aguas de Gulf Breeze, en Florida. Se cree que los objetos submarinos no identificados son capaces de desplazarse por nuestros mares y océanos de maneras que desafían todos los principios de la física moderna. Los expertos están desconcertados ante la capacidad de estas naves para supuestamente viajar a profundidades extremas, atravesar el hielo sin dificultades y surcar las aguas a velocidades supersónicas. Al parecer, este tipo de aparatos puede desplazarse bajo el agua porque son impermeables, al igual que lo son a los rayos gamma, a los rayos cósmicos y a todo lo que se interponga en su trayectoria espacial. De acuerdo a los informes, entendemos que estamos ante una tecnología avanzada. Rodean a los barcos y al segundo siguiente se sumergen en el agua. No supone una barrera para ellos, pasan de un medio a otro sin más. A finales de 1969, durante sus ejercicios de rompehielos, la llamada Operación Congelado cerca de la Antártida, los marineros del USS Calaterra presuntamente detectaron un OVNI con habilidades extraordinarias. En la revista Argosy, Ivan Sanderson habla sobre un suceso en algún lugar del Ártico en el que un objeto se abrió camino a través de la capa de hielo y despegó. Se podría decir que perforó el hielo. Se vio cómo un enorme objeto parecido a un submarino de al menos 30 metros de eslora salía violentamente del océano congelado, atravesando varios metros de hielo sólido a una velocidad increíble. Este caso, sin embargo, no es más que uno de los muchos incidentes sobre los que buques de todo el mundo suelen informar. Sé de un caso que ocurrió cerca de Leningrado el invierno de 1976. Un platillo atravesó el hielo, maniobró bajo el agua y volvió a abrirse paso por el hielo hacia arriba. Pueden fundir el hielo. Si se tratara de un meteorito, la física nos dice que haría añicos el hielo y lo esparciría por todas partes. Los OVNIs, sin embargo, dejan un agujero limpio. En los testimonios de estos casos también se mencionan los chorros de agua que dejan los OVNIs al emerger. Uno de ellos es el de Ed Walters, un vecino de Gulf Breeze, Florida, que sacó esta Polaroid nunca vista de lo que parece ser un OVNI flotando sobre un chorro de agua con forma de tornado el 7 de julio de 1988. Estaba mirando hacia Gulf Breeze por el estrecho de Santa Rosa a una distancia de unos 2 kilómetros y se percató de que el agua bajo el objeto empezaba a remolinarse. Vio cómo giraba y de repente se levantó una columna de agua que iba hasta la parte inferior de la nave. Y eso es lo que se ve en la foto. Casos como este han llevado a algunos expertos a afirmar que los OVNIs podrían servirse del propio agua como fuente de combustible. Hay gente que cree que el agua es imprescindible para el proceso de fusión. Se han dado muchos casos en los que los ovnis flotan sobre embalses y pequeñas masas de agua, no solo sobre grandes masas. Sí que hay ciertas pruebas de que pueden usar el agua para su propulsión. Pueden utilizar el agua como combustible. En estos casos, en los que se han visto flotando sobre el agua y aparentemente absorbiéndola, la verdad es que da la impresión de que necesitaran repostar para continuar. Muchas teorías de la ciencia moderna proponen maneras en que los OVNIs podrían ser capaces de propulsarse por el agua con gran eficacia.
Los científicos barajan desde enormes sistemas de propulsión como los de los jets hasta burbujas antifricción que envolverían a los objetos. Los motores no serían motores como nosotros nos los imaginamos. Serían generadores de fuerza magnética que crearían un campo alrededor del aparato que repelería el magnetismo natural de la Tierra, permitiéndoles de este modo acelerar, frenar, elevarse, descender y maniobrar por el agua. Ejercerían fuerzas en el fluido que les rodea, el agua marina. Al ser un gran conductor de la electricidad, se puede controlar el arrastre, el flujo, la velocidad y el impulso. Así se evitarían todos los problemas de los desplazamientos submarinos a gran velocidad. Un sistema aerodinámico de este tipo funcionaría de manera parecida al submarino electromagnético que ya se probó con éxito. Lo cierto es que este submarino electromagnético se construyó y se probó en la Universidad de California, en Santa Bárbara, a mediados de los 60. Se basaba en las cualidades naturales del agua marina como conductor de la electricidad. The first successful test of an electromagnetic propulsion system was conducted on Earth in 1966, when this electromagnetic submarine was first demonstrated. This electromagnetic submarine moves through the water as a result of electromagnetic forces. It has absolutely no moving parts. El principio es que el agua marina es un fluido conductor de la electricidad. Según las leyes de Newton, es física elemental. Si empujas el agua marina, esta devolverá el impulso. ¿Es posible que los OSNIs se aprovechen de esta cualidad natural de nuestros océanos para alcanzar velocidades supersónicas? El agua es un conductor magnético excelente. Tanto es así que si estuvieran utilizando un proceso llamado diamagnetismo, que es una fuerza repelente muy débil, el agua multiplicaría esa fuerza, lo que explicaría por qué estos aparatos se desplazan tan bien por el agua. Un investigador ha deducido que los OSNIs podrían desplazarse con tanta rapidez por el agua sin sufrir daños catastróficos, basándose en los mismos principios por los que funciona cualquier bombilla. En este caso, el ovni es el filamento y el campo es el casquillo, que es lo que protege a la nave. Evita que el agua penetre dentro de ella cuando avanza. Desplaza el agua, pero esta no llega a tocar a la nave. Eso se puede lograr creando lo que se denomina una burbuja supercavitacional alrededor del objeto. De ese modo, este viaja dentro de una burbuja de vapor de agua. Marco Princeback es profesor de Ingeniería Mecánica de la Universidad de California, en Riverside. Ha diseñado un experimento para demostrarnos los principios en los que se basaría el posible movimiento supersónico dentro del agua. Prácticamente lo único con lo que puedes jugar es la forma del vehículo. Y esta ha de ser totalmente diferente a la de los submarinos tradicionales. Para demostrar cómo la forma influye en las condiciones para viajar bajo el agua a velocidades supersónicas, Princeback y su equipo generan una corriente de agua y la identifican con colorantes verdes y láseres de gran potencia alrededor de los objetos sumergidos. Si tomamos un cuerpo aerodinámico, vemos cómo la corriente fluye sin problema a su alrededor. Este objeto rojo y estilizado representa la forma perfecta para una nave submarina de gran velocidad. Por el contrario, este cubo crea una enorme resistencia a su alrededor. Una forma apropiada para un vehículo submarino supercavitacional se asemejaría a la cápsula de retorno del Soyuz o de otras misiones espaciales. Las leyes de la superficie cambian radicalmente bajo el agua. Para impulsar un vehículo oceánico a velocidades supersónicas se necesitaría una fuente de energía más potente que las que el hombre tiene hoy en día a su alcance. Si tenemos un vehículo con un diámetro de 1,5 metros y queremos alcanzar la velocidad del sonido en el aire, deberíamos contar con un motor de 15.000 caballos de fuerza. Para que el mismo vehículo llegue a la velocidad del sonido bajo el agua, necesitaríamos un motor que pudiera producir más o menos 1.000.000 de caballos. Si bien es científicamente posible que estos OSNIs puedan recorrer los océanos a velocidad supersónica, ¿cómo han logrado desarrollar la tecnología necesaria para ello? Quizá nunca lleguemos a comprender los numerosos misterios que rodean a estos aparatos. Y eso es precisamente lo que suscita la mayor polémica y aflicción entre investigadores y científicos.
Creo que resultaría más fácil enviar a un hombre a la Luna o incluso crear una base allí que llevarlo a lo más profundo del océano. Si fueran hostiles y quisieran conquistar la Tierra, hace millones de años que ya lo hubieran hecho. Por lo que sabemos, podríamos ser creaciones suyas. La Tierra fue conquistada, viven aquí y nosotros trabajamos para ellos. Este es su planeta.